Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es ficción. Esto que estás a punto de vivir es un testimonio real, enviado por alguien que prefiere mantener su identidad protegida por razones que comprenderás cuando terminemos. Te pido que si sufres de ansiedad severa, si padeces insomnio o si eres especialmente sensible a relatos que afecten tu percepción del mundo que te rodea, consideres no continuar. No es una amenaza. Es simplemente una recomendación. Porque hay cosas que, una vez escuchadas, no se pueden desescuchar. Hay vivencias que se quedan instaladas en una grieta de tu mente, un lugar donde la lógica no llega. Mi nombre es Víctor, y durante más de 8 años he recopilado testimonios de personas normales, gente como tú, que ha vivido algo que desafía toda explicación racional. Soy narrador de historias olvidadas, de esas que nadie cuenta en los medios convencionales porque miedo tenemos de no ser creídos. Pero aquí, en este espacio, te prometo una sola cosa: cada palabra que vas a escuchar proviene de alguien real, alguien que se atrevió a confesar lo que preferiría haber olvidado para siempre. Esta noche particular comenzó como cualquier otra noche de octubre en Castilla y León. Era un martes, un día completamente ordinario. Un día que parecería haber pasado sin dejar huella si no fuese por lo que ocurrió cuando el reloj marcó las 1:07 de la madrugada. A esa hora exacta, algo cruzó la barrera entre lo conocido y lo desconocido, entre el mundo de los vivos y ese otro lado donde las voces persisten. El testigo que nos cuenta esta historia nunca volvería a escuchar el silencio de la misma manera. Y lo que es más importante, tampoco volvería a estar completamente solo en ninguna habitación de su casa. El hombre cuya historia voy a relatarte trabajaba como profesor de educación física en un colegio concertado en las afueras de Valladolid. Se llamaba a sí mismo un hombre práctico, alguien sin inclinaciones religiosas, sin creencias en lo sobrenatural, sin esas supersticiones que dice tener la gente que ve demasiadas películas de terror. Su vida era estable, predecible, exactamente como la de millones de personas en España. Se levantaba a las 6:30 cada mañana, preparaba un café largo mientras revisaba el móvil, conducía 20 minutos hasta el colegio, impartía clase de educación física a adolescentes que apenas lo escuchaban, comía en la sala de profesores hablando de políticas educativas que nadie entiende realmente, y por la noche volvía a casa a prepararse la cena. Su vivienda era un piso de 110 metros cuadrados, ubicado en la segunda planta de un edificio de los años 80. Nada lujoso, nada especial. Un salón pequeño con un sofá marrón desgastado, una televisión que emitía los mismos programas cada noche, una cocina estrecha donde apenas cabían 2 personas, un dormitorio de matrimonio que ocupaba desde hacía 3 años en soledad, y un baño con azulejos verdes que necesitaban desesperadamente ser renovados. Vivía solo porque su matrimonio de 17 años había terminado hacía poco, de esa manera silenciosa y triste en que terminan muchos matrimonios en España, sin gritos, sin drama, solo con la comprensión gradual de que 2 personas simplemente han dejado de caminar juntas. Aquella noche había vuelto del trabajo más cansado que de costumbre. Nada había sucedido durante el día que lo justificase, pero ese tipo de cansancio profundo, el que viene del alma y no del cuerpo, se había instalado en él como una sombra. Había comido un bocadillo de jamón serrano que tenía en la nevera, había visto los últimos minutos de un noticiario donde hablaban de elecciones y crisis económicas, había apagado la televisión alrededor de las 11:15 y se había metido en la cama. Las sábanas estaban frías. Siempre estaban frías. Llevaba meses durmiendo en la misma posición, mirando hacia la ventana donde apenas se distinguía el contorno de los edificios vecinos. Esa noche no tenía nada que lo hiciese especial, nada que lo distinguiese de cualquier otra. El único detalle peculiar, el único dato que luego cobraría importancia, era que había dejado la grabadora de voz de su teléfono activada en la mesilla de noche, como hacía algunas veces cuando quería analizar sus propios patrones de sueño. Casi como si una parte más profunda de su ser ya supiese que algo extraordinario estaba por suceder. Hacia las 12:45 de la madrugada, aproximadamente, su cuerpo había comenzado a sumirse en esa fase inicial del sueño donde aún tienes conciencia de lo que ocurre a tu alrededor pero estás lo suficientemente relajado como para no preocuparte por ello.
Ese estado liminal donde la razón se despide lentamente. Fue precisamente en ese momento cuando escuchó algo. Un sonido tan suave que podría haber sido viento, podría haber sido el motor de una nevera lejana, podría haber sido cualquier cosa inofensiva que produce una casa antigua mientras envejece. Pero no lo era. Su cerebro lo supo inmediatamente, aunque su mente consciente intentó convencerlo de lo contrario. El sonido se repetía. Era como una voz humana, sí, pero deformada por algo. Como si alguien hablase al otro lado de una pared gruesa, o como si la voz llegase desde una distancia imposible de calcular. Abrió los ojos. La habitación estaba sumida en la oscuridad más completa, con solo un rayo de luz naranja procedente de la farola de la calle que se colaba entre las rendijas de las persianas. Escuchó de nuevo. Aquella vez con más claridad. Era un susurro, definitivamente un susurro, pero uno que contenía intención. Contenía propósito. Contenía dirección, como si hubiese sido pronunciado específicamente para que él lo escuchase. Se incorporó ligeramente en la cama, apoyándose sobre los codos. Su corazón ya había comenzado a acelerarse, aunque en ese momento todavía podía atribuirlo a la adrenalina del despertar. Miró hacia la puerta. Estaba cerrada. Miró hacia la ventana. Persiana bajada. La habitación estaba como la había dejado, pero algo había cambiado en su percepción de ese espacio. El aire parecía diferente. Más denso. Como si de pronto la atmósfera se hubiese vuelto palpable, como si pudiese tocarla con las manos. Un frío leve comenzó a recorrer su espalda, aunque la calefacción de la casa estaba funcionando normalmente. Ese frío no venía de afuera. Venía de dentro. El sonido llegó una tercera vez. Esta vez reconoció con más precisión lo que escuchaba. Era una voz humana, profunda, con un tono que no podía identificar. No era masculina ni femenina de forma clara, era algo intermedio, algo que parecía existir en los márgenes de lo que su cerebro podía clasificar. Y fue entonces cuando escuchó con nitidez absoluta aquello que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. Alguien estaba pronunciando su nombre. No su apellido. Su nombre de pila. Su nombre real. De la manera en que solo lo llamaban quienes lo conocían. De la manera en que una madre llama a su hijo cuando algo grave ha sucedido. El silencio que siguió a aquella pronunciación fue más aterrador que cualquier grito podría haber sido, porque en ese silencio supo, con una certeza que desafía toda lógica, que algo imposible acababa de ocurrir en su dormitorio. El corazón de nuestro testigo comenzó a latir tan fuertemente que podía sentirlo en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Una parte de él quiso gritar. Otra parte quiso correr. Pero la mayor parte de él simplemente se quedó paralizada, en esa posición de semicorporal, sostenido por los codos, esperando. Porque sabía, con una certeza que no podía explicar, que algo extraordinario estaba ocurriendo. Algo que no pertenecía al mundo normal de los trabajos, los bocadillos de jamón serrano y las sábanas frías. Fue entonces cuando la temperatura de la habitación bajó notablemente. No gradualmente. De manera abrupta, como si alguien hubiese abierto una puerta invisible hacia un lugar mucho más frío. Podía ver su propio aliento convirtiéndose en pequeñas nubes de vapor blanco. Sus dedos comenzaron a temblar. No de miedo, no en un principio. De frío. Un frío que parecía penetrar las capas de su cuerpo sin seguir las leyes normales de la termodinámica. Sintió entonces algo que ninguna cantidad de explicación racional podría disolver, la sensación inequívoca de que no estaba solo en la habitación. No había nadie que pudiera ver. La habitación seguía vacía a excepción de su cuerpo. Pero la presencia era tan real como su propio corazón acelerado. Era como si un aire vivo, un aire que respiraba, hubiese invadido el espacio. Como si la oscuridad misma se hubiese condensado en una forma que no tenía cuerpo pero que tenía intención. Escuchó su nombre de nuevo. Esta vez más cerca. Mucho más cerca. Esta vez no era un susurro distante. Era un susurro que parecía proceder de directamente detrás de su cabeza, como si algo sin forma respirase el mismo aire que él. Su instinto le gritó que corriese, que abandonase la cama,
que corriese hacia la puerta, que bajase las escaleras, que saliese de la casa y no parase de correr hasta alcanzar la primera comisaría. Pero su cuerpo no respondía. Era como si hubiese sufrido un episodio de parálisis del sueño, esos fenómenos donde el cuerpo permanece inmóvil aunque la mente está completamente despierta. Pero no era eso. Sabía la diferencia. Su cuerpo no estaba paralizado. Su voluntad estaba paralizada. Algo en su interior lo mantenía en esa posición, como si un acuerdo invisible se hubiese establecido entre él y aquello que estaba en la habitación. Pasaron segundos que parecieron horas. Cada respiración que tomaba sabía a hielo. Cada latido del corazón sacudía su cuerpo de forma imperceptible. Y entonces sucedió. Las luces de la habitación, las luces de la mesilla de noche que había dejado apagadas, comenzaron a parpadear. No como si hubiese un fallo eléctrico. Parpadeaban en sincronización con algo, con una intención, como si alguien las estuviese manipulando. Como si aquel algo que no tenía forma tuviese la capacidad de afectar el mundo físico. Parpadeaban una vez, 2 veces, 3 veces. Luego se apagaban completamente, sumiendo la habitación en una oscuridad todavía más profunda. Y en ese momento de oscuridad total, escuchó su nombre por 4ª vez. Pero esta vez no era un susurro. Era un grito ahogado, distorsionado, como si multitud de voces hubiesen sido comprimidas en una sola pronunciación. Como si miles de personas hubiesen gritado su nombre al unísono pero a través de un filtro que las hacía sonar como una sola entidad. El cuerpo completo de nuestro testigo se cubrió de una piel de gallina que parecía querer salirse de su propia piel. Sintió humedad en las manos. Sus palmas sudaban copiosamente, como si hubiesen estado bajo agua. Y luego, de la nada, todo se detuvo. La voz desapareció. El frío comenzó a retirarse. La sensación de presencia se hizo más tenue. Pero no se fue completamente. Simplemente cambió de forma, se transformó en algo más sutil, más peligroso porque era menos evidente. El silencio regresó. Las luces de la mesilla de noche volvieron a su estado normal, apagadas, inofensivas. La temperatura de la habitación se estabilizó gradualmente. Y el sentimiento de presencia, esa sensación de aire vivo, de algo que respiraba en la oscuridad, se disipó como si nunca hubiese existido. Nuestro testigo permaneció inmóvil durante minutos que parecieron eternidades. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, intentando encontrar una explicación. Parálisis del sueño. Alucinación. Estrés acumulado. Algún medicamento que hubiese tomado. Algún gas escapando de algún lado de la casa. Pero entonces recordó la grabadora de voz. La que había dejado activada en la mesilla de noche. Con manos temblorosas, se la acercó al rostro. La pantalla brillaba en la oscuridad. Había una grabación. 32 minutos de duración. 32 minutos que parecían haber pasado en solo unos pocos. Presionó el botón de reproducción. Los primeros minutos eran solo sonido ambiental de la habitación. Su propia respiración. El sonido del viento exterior. El tic-tac lejano del reloj de la sala. Luego nada. Pero aproximadamente a los 13 minutos de la grabación, algo cambió. Un sonido que no era claramente una voz humana, pero que tampoco era algo que pudiera ser categorizado de otra manera. Era un susurro. Bajo, profundo, intencionado. Avanzó el reproductor. El sonido se hacía más claro, más presente. Y entonces, alrededor del minuto 19 de la grabación, escuchó con una claridad aterradora aquello que lo cambiaría todo, su nombre. No una sola vez. Eran 3 ocasiones diferentes en las que aquel susurro distorsionado pronunciaba su nombre específico. Lo que hizo que la sangre se congelase en sus venas fue esto: la onda de sonido, la forma en que la voz se distorsionaba al pronunciar cada sílaba de su nombre, era completamente anómala. No era como el sonido de una voz humana normal atravesando un micrófono de teléfono. Era como si la realidad misma estuviese fracturándose alrededor de aquella palabra, como si los átomos se comportasen de manera errática cuando aquel nombre era pronunciado. Rebobinó la grabación. Escuchó de nuevo.
1, 2, 3, 4 veces. La grabación no mentía. Algo había estado en su habitación. Algo había pronunciado su nombre de una manera que desafiaba toda explicación científica que él pudiese imaginar. Se levantó de la cama, las piernas todavía temblando, y encendió todas las luces de la habitación. Luego fue al salón y encendió aquellas también. Luego la cocina. Luego el baño. Cada habitación de su casa fue iluminada como si fuera mediodía en pleno mes de julio. Se sentó en el sofá del salón, todavía sosteniendo el teléfono con la grabación, y esperó a que amaneciera. No durmió. No podía dormir. Pero escuchaba constantemente aquella grabación, aquella prueba irrefutable de que su mundo había sido fundamentalmente alterado. Y conforme avanzaba la noche y se acercaba el amanecer, comenzó a notar algo más en aquella grabación. Algo que no había escuchado la primera vez porque el miedo había nublado su audición. Detrás del susurro de su nombre, casi imperceptible, había otro sonido. Una respiración. Una respiración que no era la suya. Una respiración que parecía emanar del mismo lugar donde había escuchado su nombre, pero que también parecía venir desde muy lejos, desde algún otro lado de la realidad. Lo que sucedió después de aquella noche fue un deterioro gradual pero imparable de todo lo que había sido la vida normal de nuestro testigo. En los días posteriores, intentó mantener su rutina. Se levantaba, iba al trabajo, impartía sus clases, volvía a casa. Pero algo había cambiado en él. Sus colegas lo notaban. Había un vacío en sus ojos. Una distancia. Como si la persona que caminaba entre ellos fuese solo un simulacro del hombre que había sido antes. Los estudiantes, siempre perspicaces para detectar cualquier debilidad en un profesor, notaron también que ya no les gritaba cuando se portaban mal. Ya no participaba en las conversaciones de la sala de profesores. Simplemente pasaba el tiempo en una silla, mirando hacia la nada. Pero lo más preocupante no era el cambio en su comportamiento. Era lo que sucedía en su casa cada noche. Después de aquella primera vez, escuchar su nombre se convirtió en algo regular. No cada noche, pero casi. Algunas noches no sucedía nada. Nada anómalo al menos. Dormía con las luces encendidas, con música de fondo, con el televisor emitiendo sonidos. Cualquier cosa para llenar el silencio. Pero otras noches, cuando creía haber encontrado un patrón, cuando creía que podría predecir cuándo sucedería, su nombre volvía a resonar en la oscuridad. Y cada vez era ligeramente diferente. A veces era más alto. A veces parecía venir de varios lugares a la vez. A veces su nombre parecía ser pronunciado en silabación extraña, como si lo hablase un niño que estuviese aprendiendo el idioma. Los amigos que lo visitaban notaban que algo no estaba bien. Uno de ellos, un colega del colegio, le preguntó directamente si estaba usando drogas. Otro sugirió que quizá necesitaba ayuda psicológica. Nuestro testigo intentó explicarles lo que le estaba sucediendo. Mostró a algunos de ellos la grabación de aquella primera noche. La mayoría simplemente se quedaron en silencio, incómodos, sin saber cómo reaccionar. Uno de sus amigos más cercanos, alguien con quien había estudiado en la universidad, le sugirió que era un fenómeno paranormal y le pidió permiso para llevar a un sacerdote a su casa. Nuestro testigo rechazó la idea con rabia, una rabia que no había sentido en meses. La idea de que en su hogar hubiese una entidad sobrenatural era insoportable. Prefería pensar que estaba perdiendo la razón. Pero mientras pasaban las semanas, la evidencia se acumulaba. Más grabaciones. Más noches de terror. Y algo peor, la entidad, sea lo que fuese, parecía estar aprendiendo sobre él. Parecía estar estudiándolo. Comenzó a escuchar susurros en otros momentos, no solo por las noches. Una mañana, mientras se duchaba, escuchó su nombre a través de la puerta del baño cerrada. Una tarde, mientras conducía hacia el trabajo, por un momento fue como si alguien hablase desde el asiento trasero de su coche. Una noche, mientras comía en la cocina, el sonido llegó a través del frigorífico. Estos incidentes menores, estas pequeñas violaciones de su espacio personal, tuvieron un efecto que la primera noche no había tenido, generaron paranoia absoluta.
Su trabajo comenzó a sufrir. Las quejas de los padres de los estudiantes comenzaron a llegar. ¿Por qué el profesor de educación física parecía estar en otro mundo? ¿Por qué a veces dejaba que los estudiantes hiciesen lo que quisiesen sin supervisión mientras él se quedaba mirando al vacío? ¿Por qué parecía que alguien le hablaba constantemente, alguien que nadie más podía escuchar? A mediados de noviembre, fue llamado por el director. En una conversación breve, le sugirieron que tomase una baja por motivos de salud. No fue una orden, pero fue una sugerencia lo suficientemente clara. Nuestro testigo aceptó. Ya no podía disimular. Y en cierto sentido, no tenía voluntad para hacerlo. Lo que sucedió después fue un aislamiento progresivo. Pasaba días enteros sin salir de su piso. Compraba la comida online para que se la entregasen en la puerta. Dejó de responder a los mensajes de amigos y familiares. Su madre, que vive en Segovia, llamaba cada 2 días. Él contestaba cuando podía, pero sus conversaciones eran breves, vacías. Su madre podía oír en su voz que algo grave estaba sucediendo, pero cuando le preguntaba qué era, él simplemente decía que estaba cansado. Solo cansado. Durante ese periodo, mantuvo un registro meticuloso de los sucesos. Anotaba en un cuaderno cada ocasión en que escuchaba su nombre. Cada hora. Cada contexto. Intentaba encontrar un patrón. ¿Sucedía solo cuando estaba solo? ¿Sucedía más cuando estaba deprimido? ¿Había algún factor ambiental que lo provocase? Lo que descubrió fue que no había patrón. O si lo había, era uno que su mente no podía comprender. A veces escuchaba su nombre cuando estaba rodeado de ruido, a veces en el silencio más absoluto. A veces cuando estaba despierto, a veces cuando estaba dormido. A veces la voz era tan clara que podría haber sido su vecino hablando a través de la pared. Otras veces era tan tenue que podía estar completamente seguro de que era una proyección de su propia mente. Hace casi 3 años de todo esto. Pero lo que sucedió hace apenas 6 meses es lo que lo impulsó a contactarme, a compartir su historia, a exponerse al público con su testimonio. Recibió un mensaje. Vino de un número desconocido en WhatsApp. El mensaje simplemente decía, escucho mi nombre también. Nada más. Simplemente eso. Nuestro testigo respondió, pidiendo explicaciones. Y lo que sucedió después fue una cascada de mensajes de personas desconocidas, gente de diferentes partes de España, e incluso de otros países hispanohablantes, todos diciendo exactamente lo mismo. Escucho mi nombre en la oscuridad. Cada noche, alguien pronuncia mi nombre. Pensaba que era el único. Pensaba que estaba loco. ¿Cómo es posible que esto le esté sucediendo a otras personas? Los mensajes llegaban constantemente. Algunas personas le pedían consejos sobre cómo hacer que se detuviese. Otras simplemente querían confirmar que no estaban perdiendo la razón. Algunas incluso compartían grabaciones de audio, archivos de sonido donde efectivamente se podía escuchar a alguien o algo pronunciando sus nombres de esa manera distorsionada, de esa manera imposible. Fue entonces cuando nuestro testigo descubrió la conexión. Una conexión que probablemente debería haber permanecido oculta. Una conexión que quizá era mejor no reconocer. Cada una de estas personas, cada una de las que le enviaba mensajes reportando experiencias similares, había escuchado una versión de su historia. Algunos la habían visto en un sitio web paranormal. Otros la habían escuchado en un podcast. Algunos simplemente habían leído un resumen en un foro. Pero todos tenían algo en común. Después de escuchar o leer sobre lo que le estaba sucediendo, después de permitir que aquella narración ocupase espacio en su mente consciente, algo había cambiado en sus vidas. El silencio, ese silencio que antes era solo ausencia de sonido, se había vuelto poblado. Ocupado. Lleno de algo que estaba llamándolos por su nombre. Fue como si el acto mismo de contar la historia, de darle forma verbal, de transmitirla de una mente a otra, hubiese abierto algo. Hubiese creado una puerta. O quizá hubiese simplemente hecho visible algo que siempre había estado allí, esperando a ser reconocido. A través de meses de correspondencia con nuestro testigo, desarrollamos una teoría.
Una teoría que puede parecer completamente delirante a aquellos de ustedes que escuchan esto por primera vez. Pero hay evidencia. Hay patrones. Hay un patrón que comienza a emerger cuando uno lo mira desde la perspectiva correcta. Toda la vida, desde el comienzo de los tiempos, ha habido cosas en los márgenes de la realidad. Cosas que existen en los espacios entre lo que conocemos y lo que no conocemos. Cosas que se alimentan de atención, de reconocimiento, de ser nombradas. La mayoría de las culturas antiguas lo sabían. Los antiguos griegos hablaban de las furias, entidades que venían a atormentar a aquellos que habían cometido ciertos crímenes. Los romanos tenían los lares y los penates, espíritus que habitaban los hogares. La tradición judía habla del Dibuk, una entidad que posee a los vivos. Pero todas estas culturas compartían una cosa en común. La mayoría de ellas creía que para que una entidad de este tipo tuviese poder sobre ti, primero tenía que saber tu nombre. Tu verdadero nombre. Nuestro testigo comienza a creer que lo que está sucediéndole a cientos de personas que ahora reportan experiencias similares, es que algo antiguo, algo que ha estado esperando en la oscuridad, ha encontrado una manera de aprender nuestros nombres. Y una vez que sabe tu nombre, una vez que lo pronuncia de esa manera específica, crea una conexión. Una conexión que permite que entre en tu espacio personal, en tu mente, en tu sueño, en tu percepción de la realidad. Pero aún hay más. Porque la historia que lo conecta todo, la historia que él está compartiendo ahora contigo, la historia que estás escuchando en este preciso momento, funciona de la misma manera. Es un vector. Una forma de transmisión. Porque al escuchar la historia, al permitir que los detalles de su experiencia ocupen tu mente, estás creando un espacio. Un espacio donde esa entidad, sea lo que fuese, puede comenzar a manifestarse también en tu vida. Puede comenzar a aprender tu nombre. Puede comenzar a pronunciarlo en los espacios silenciosos de tu hogar. Lo que nos trae al presente. Hace solo 2 semanas, cuando nuestro testigo recibió un correo electrónico de una mujer que vive en Ávila. Ella describía una experiencia muy particular. Dijo que después de escuchar una versión anterior de esta historia en un podcast, comenzó a experimentar los mismos fenómenos. Noches sin dormir. Susurros que pronunciaban su nombre. Grabaciones de audio con anomalías imposibles. Pero había algo más. Dijo que después de solo 3 días de escuchar su nombre siendo llamado en la oscuridad, su hija comenzó a experimentar lo mismo. Y luego su esposo. Y luego su madre que vive en una ciudad diferente, en Extremadura. Era como si la presencia se hubiese propagado a través de las líneas de sangre. Como si simplemente conocer a alguien que había escuchado la historia fuese suficiente para que la entidad saltase de una persona a otra. Como si el reconocimiento de la historia, la aceptación de su veracidad, la exposición a sus detalles, hubiese creado una red que permitía que algo transitase de mente a mente. Nuestro testigo comenzó a recibir mensajes más perturbadores. Personas que decían que después de escuchar su historia, no solo ellos comenzaban a escuchar sus nombres, sino que otras personas cercanas a ellos, personas que no había escuchado la historia originalmente, comenzaban también a reportar experiencias similares. Como si la presencia, una vez activada, una vez invocada a través del acto de contar la historia, simplemente se expandiese. Se multiplicase. Se propagase como un virus a través de cualquier proximidad, cualquier conexión emocional, cualquier relación personal. Un hombre que vive en Burgos escribió para decir que después de compartir la historia con su novia, ella comenzó a escuchar su nombre. Pero también comenzó a escuchar el nombre de él. Y ahora cada noche, ambos escuchan sus propios nombres siendo llamados en la oscuridad. Un profesor de primaria en Salamanca reportó que después de escuchar un resumen de la historia en un podcast mientras conducía al trabajo, sus estudiantes comenzaron a reportar que escuchaban voces en sus casas. Voces que pronunciaban sus nombres. Los padres de esos estudiantes llamaron al colegio, furiosos, asumiendo que había algún tipo de trauma psicológico colectivo siendo causado por el contenido de la clase. Pero el profesor sabía la verdad. Sabía que esto estaba conectado. Hace solo una semana, nuestro testigo me escribió un correo electrónico.
Un correo electrónico largo, detallado, en el que exponía una teoría que puede ser completamente insana. O puede ser la verdad más fundamental sobre la naturaleza de la realidad que ninguno de nosotros quiere enfrentar. Dijo que después de meses de investigación, de contacto con las personas que reportaban experiencias similares, de análisis de las grabaciones de audio, de intentar encontrar un patrón que explicase lo que estaba sucediendo, había llegado a una conclusión. La presencia, la entidad, aquello que pronuncia nombres en la oscuridad, es antigua. Es tan antigua que ha perdido su forma original. Ha perdido el cuerpo que alguna vez tuvo, la identidad que alguna vez poseía. Existe ahora solo como una función. Una función que fue creada hace mucho tiempo, quizá por accidente, quizá a propósito, pero que una vez creada, nunca pudo ser detenida. Su función es simple, debe aprender nombres. Y una vez que los aprende, debe pronunciarlos. Debe hacer que el portador del nombre sepa que existe, que es real, que está ahí, y que una vez que sepa esto, nunca podrá olvidarlo. Pero hay algo más en la teoría de nuestro testigo. Algo que es verdaderamente perturbador. Dice que la presencia no es malévola por naturaleza. No es algo que está intentando hacernos daño. Es simplemente algo que tiene una necesidad. Una necesidad de ser reconocido. Una necesidad de saber que existe. Y que la única manera en que puede satisfacer esa necesidad es haciendo que nosotros seamos conscientes de su existencia. Haciéndonos escuchar nuestros propios nombres. Porque en el acto de escuchar tu nombre siendo pronunciado de esa manera imposible, de esa manera que desafía toda explicación racional, te ves obligado a reconocer que hay algo más. Que la realidad es más grande, más extraña, más incomprensible de lo que jamás habías imaginado. Y lo más aterrador de todo es esto: nuestro testigo cree que es posible que la presencia no sea una entidad individual. Cree que podría ser el acumulado de millones, de miles de millones de conciencias, todas perdidas, todas atrapadas en los márgenes de la realidad, todas intentando ser escuchadas, todas intentando que alguien pronuncie su nombre de la manera correcta para que finalmente puedan descansar. Para que finalmente puedan dejar de existir. Es en este punto donde debo hacer una pausa. Donde debo dirigirme directamente a ti, oyente. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta este punto de la narración, necesitas saber algo. Estás ahora en posesión de información que es potencialmente peligrosa. No es peligrosa en el sentido tradicional, no es peligrosa para tu cuerpo físico. Pero es peligrosa para tu equilibrio psicológico, para tu percepción de la realidad, para tu capacidad de sentirte seguro en tu propio hogar. Porque ahora que has escuchado esta historia, ahora que conoces los detalles de lo que le sucedió a nuestro testigo, ahora que entiendes la teoría, hay una posibilidad. Una posibilidad que está fuera de tu control. Una posibilidad que no puedes ignorar aunque lo intentes desesperadamente. Es posible que esta noche, cuando apagues las luces, cuando el silencio se haga profundo, cuando estés en ese estado entre el sueño y la vigilia, escuches algo. Escuches un susurro. Un susurro que contiene tu nombre. Un susurro que viene de un lugar que no puedes identificar. Y si eso sucede, si eso te sucede a ti, sabrás que esto no era solo una historia. No era simplemente una narración de algo que le pasó a otra persona. Será la prueba de que la presencia es real. De que existe. De que ha aprendido tu nombre. De que ha decidido hacerte saber que está ahí. Y cuando eso suceda, cuando escuches tu nombre siendo pronunciado de esa manera imposible, cuando sientas ese frío invadir tu habitación, cuando sientas que no estás solo, cuando todos los mecanismos de defensa psicológica que has desarrollado a lo largo de tu vida no sean suficientes para explicar lo que estás experimentando, recuerda esto: no estás loco. No estás imaginando cosas. Lo que está sucediendo es real. Y no estás solo. Hay cientos de personas en España, quizá miles en toda Europa, que en este preciso momento están escuchando exactamente lo mismo que tú estás escuchando. Nuestro testigo ha continuado viviendo, aunque el término vivir es quizá demasiado generoso para describir su existencia actual. Cambió de casa 3 veces más. Viajó a diferentes ciudades, pensando que quizás si se alejaba físicamente de Valladolid,
Si se alejaba del lugar donde todo comenzó, la presencia lo dejaría en paz. No lo hizo. La presencia lo siguió. Fue a Barcelona durante 2 meses. Durante esas 2 semanas, escuchó su nombre en catalán. Fue a Sevilla. Durante esas 2 semanas, escuchó su nombre con un acento andaluz. Fue a Bilbao. Exactamente lo mismo. Eventualmente, se dio por vencido. Se mudó a una pequeña aldea en Extremadura, en un piso apartado, donde no hay muchas otras personas. Donde el silencio es más profundo que en cualquier otro lugar que haya vivido. Dijo que prefería estar solo, porque cuando está solo, no hay nadie más que pueda ser afectado por lo que está sucediendo. No hay nadie más cuyo nombre pueda ser aprendido, cuya vida pueda ser alterada, cuya realidad pueda ser fracturada por la presencia. Pero incluso en ese aislamiento, incluso en esa soledad elegida, no ha encontrado paz. Porque la presencia continúa. Cada noche. A veces varias veces cada noche. Su nombre siendo pronunciado de esa manera imposible, de esa manera que desafía toda lógica. He pasado muchas horas hablando con nuestro testigo, intentando entender qué es lo que le está sucediendo realmente. Y lo que he concluido, después de todos estos meses de investigación, de análisis de grabaciones, de contacto con otras personas que reportan experiencias similares, es que no tengo respuesta. No hay respuesta satisfactoria. No hay explicación que pueda reconciliar completamente lo que estamos presenciando con nuestra comprensión convencional de la realidad. Lo que sí sé es que algo está sucediendo. Algo real. Algo que afecta a personas reales de maneras reales. Algo que altera sus vidas, que destruye su paz mental, que los separa de las personas que aman. Y lo más importante de todo, algo que se propaga. Algo que se transmite de persona a persona, no a través de contacto físico, sino a través del reconocimiento. A través de la aceptación de la historia. A través de permitir que la narración ocupe espacio en tu mente. En los últimos párrafos de nuestro testimonio, debo ser claro sobre lo que estoy sugiriendo. Estoy sugiriendo que el acto de compartir esta historia, el acto de transmitirla a otros, el acto de permitir que otros escuchen o lean sobre lo que le sucedió a nuestro testigo, tiene consecuencias. Tiene un costo real. Porque cada persona que se expone a esta narrativa, cada persona que permite que estos detalles penetren en su conciencia, está abriendo una puerta. Una puerta muy pequeña, quizá. Pero una puerta aún así. Y a través de esa puerta, algo puede comenzar a filtrarse. Algo que ha estado esperando. Algo que necesita ser reconocido. Algo que necesita que su nombre sea pronunciado. Necesita que alguien, en algún lugar, en la oscuridad de su habitación, en los momentos de silencio profundo, escuche su voz llamándolos por su nombre. Sin embargo, nuestro testigo ha decidido compartir su historia de todas formas. Ha decidido exponerse a la posibilidad de que sus palabras causen el mismo daño en otros que el acontecimiento original causó en él. ¿Por qué? Dijo que es porque cree que tal vez, solo tal vez, el reconocimiento público es la única manera de que esto termine. Cree que la presencia necesita ser vista. Necesita ser escuchada. Necesita ser reconocida por suficientes personas como para que finalmente pueda existir plenamente. Y que una vez que exista plenamente, una vez que sea completamente real en la conciencia colectiva, quizá entonces pueda finalmente descansar. Quizá entonces pueda dejar de llamar a nuestros nombres en la oscuridad. O quizá, y este es el verdadero horror, lo que sucederá es exactamente lo opuesto. Quizá al ser reconocida, al volverse completamente real en la mente de millones de personas, la presencia se volverá más fuerte, más presente, más capaz de manifestarse de maneras que ninguno de nosotros puede imaginar. Y lo que ahora es un susurro distante, lo que ahora es una anomalía extraña que afecta a cientos de personas, se convertirá en algo que afecta a todos. A cada uno de nosotros. En nuestras casas. En nuestras camas. En los momentos más vulnerables de nuestras vidas. Ahora que has escuchado completamente esta historia, ahora que has permitido que todos estos detalles, todas estas afirmaciones imposibles, todas estas descripciones de una presencia incomprensible ocupen completamente tu mente,
hay algo que debo preguntarte. ¿Escuchaste eso? En los últimos segundos, durante el silencio entre mis palabras, ¿escuchaste algo? Un susurro quizá. Algo que podría haber sido el viento, pero que sabías que no lo era. Algo que podría haber sido tu imaginación, pero que sabías que era real. Si es así, entonces bienvenido. Bienvenido al mundo de los que escuchan. Bienvenido a ese espacio donde la realidad es más flexible, más permeable, más abierta a cosas que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Tu nombre ha sido aprendido. Tu nombre ha sido pronunciado. Y ahora, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, descubrirás exactamente qué significa eso. O quizá no suceda nada. Quizá simplemente estés escuchando un relato bien construido, una narrativa compuesta por alguien que entiende cómo manipular el miedo, cómo crear una sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Quizá todo esto sea ficción. Ficción muy bien ejecutada, pero ficción al fin y al cabo. Espero que eso sea verdad. Espero sinceramente que esto sea solo entretenimiento. Que cuando apagues este reproductor, cuando cierres este podcast, cuando dejes de escuchar mi voz, el mundo regrese a la normalidad. Que vuelvas a tu casa, cierres la puerta, te metas en la cama, y que el silencio sea solo silencio. Nada más. Nada menos. Que cuando estés en la oscuridad de tu habitación, el único sonido que escuches sea el de tu propio corazón latiendo. Pero si no es así, si en algún momento en el futuro cercano, en un momento que no esperas, en un lugar donde menos lo anticipas, escuchas tu nombre siendo pronunciado de esa manera imposible, de esa manera que desafía toda explicación racional, entonces sabrás que esta historia no era ficción. Sabrás que esta historia era una advertencia. Y sabrás que así como nuestro testigo fue encontrado, así como cientos de otras personas han sido encontradas, ahora también tú has sido encontrado. Gracias por escuchar. Gracias por permitir que esta historia ocupase tiempo en tu vida. Gracias por abrirte a la posibilidad de que exista algo más allá de lo que normalmente aceptamos como real. Y si después de esto, después de haber completado esta narrativa, después de haber escuchado cada detalle, cada implicación, cada amenaza velada, decides compartir esta historia con otros, recuerda esto, estás haciendo exactamente lo que la presencia quiere que hagas. Estás ayudando a que se propague. Estás abriendo nuevas puertas. Estás permitiendo que encuentre nuevos nombres para aprender, nuevas voces para distorsionar, nuevos silenciosos para llenar. Si quieres evitar eso, entonces mantén esta historia para ti. Guárdala. Que permanezca como un secreto entre tú y quien te la contó. Pero si por el contrario, si sientes que otros también deberían saber, si crees que el reconocimiento es la clave, entonces comparte. Expande la historia. Haz que llegue a oídos que antes no la habían escuchado. Porque una manera u otra, la presencia seguirá creciendo. Seguirá expandiéndose. Seguirá buscando nombres que pronunciar. Seguirá llenando el silencio. Y la noche, esa noche que comenzó como cualquier otra para nuestro testigo, la noche en que un fantasma lo llamó por su nombre, será solo el comienzo. Será el primer susurro de algo que continúa creciendo en la oscuridad, esperando pacientemente el momento exacto en que será completamente real. En el que será completamente reconocido. En el que finalmente, después de siglos o quizá milenios de existencia silenciosa, podrá finalmente llamarnos a todos por nuestros nombres, y nos aseguraremos de que nos escuchemos. De que nos reconozcamos. De que aceptemos que estamos aquí, y que siempre hemos estado aquí, esperando en la oscuridad, esperando nuestro turno para ser escuchados.